Buenos días, Anaí. Buenos días, Gerardo. Espero se encuentren bien. Buenos días, profe. ¿Cómo andamos? Bueno, este, yo creo que vamos a anotar un poquito unas definiciones de unos conceptos. Estos no vienen en la Ley Federal del Trabajo, pero sí vienen para cuestión de examen. Lo pueden anotar ya sea en el celular, en la libreta, en la hoja, donde ustedes quieran, más consérvenlo. Buenos días, Dariana. Entonces, van a anotar esto. El derecho laboral o el derecho de trabajo es el conjunto de normas el derecho laboral o el derecho del trabajo. Permítanme un segundo. Buenos días, Denise. Entonces, le van a poner así, el derecho laboral o derecho del trabajo es el conjunto de normas que regulan la relación entre el trabajador o entre los trabajadores y el patrón o empresario. Punto y seguido. Este conjunto de normas o de leyes abordan aspectos fundamentales. Este conjunto de leyes abordan aspectos fundamentales de la relación laboral. Punto y seguido. Por ejemplo, el contrato de trabajo
los límites de la jornada laboral, la protección de la salud, el salario, los días de descanso, las vacaciones o el despido. ¿Ustedes saben cuántas horas aquí en México puede trabajar una persona? O sea, o sea, ¿cuál es, qué cantidad de horas son las límites que una persona puede trabajar en México? Pero, o sea, en total a la semana, ¿cuántas horas? O sea, ¿cuánto es el trabajo normal de una persona que debe de cumplir? En promedio, ¿cuántas horas son? O sea, más bien, ¿cuántas horas máximo debe de trabajar una persona a la semana? Por ley. Así es. Debe de trabajar 48 horas a la semana. Es correcto. Entonces, le van a poner punto y aparte, los trabajadores en promedio deben de trabajar 48 horas a la semana, pero los derechos y obligaciones laborales no han existido siempre. Ahora bien, como subtema le van a poner ámbito de aplicación del derecho laboral en México. Ámbito de aplicación del derecho laboral en México. Punto y aparte, si nos centramos en el marco jurídico del derecho del trabajo, si nos centramos en el marco jurídico del derecho del trabajo, hay que señalar que el punto de partida
Hay que señalar que el punto de partida en la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos hay que señalar que el punto de partida es la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. En su artículo 123, en el que consagra tanto los derechos y garantías laborales, en los que consagra los derechos y garantías laborales. Punto y seguido, determina que toda persona tiene derecho al trabajo digno, determina que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. Y socialmente útil y marca la jornada máxima y marca la jornada máxima de 8 horas por día con un salario mínimo. Y a partir de ahí determina dos puntos y aparte, inciso A, el sector privado, donde normalmente el sector privado se basa en lo que es la Ley Federal del Trabajo, donde rige las relaciones de trabajo, donde rige las relaciones de trabajo entre los obreros, los jornaleros, los empleados y todo contrato de trabajo. Y el inciso B es el sector público. ¿A qué nos referimos con el sector público? La Ley Federal de los Trabajadores al servicio del Estado, la reglamentaria del artículo 123 constitucional, es la que normalmente pues, nos determina el trabajo entre los poderes de la Unión y sus trabajadores. Ahora bien, ¿qué creen ustedes, jóvenes, que marque la Ley Federal del Trabajo? ¿Alguien de ustedes sabe qué creen que marque la Ley General del Trabajo?
Normalmente la Ley Federal del Trabajo marca, así es, marca las jornadas, el aguinaldo, ¿es correcto? Marca que las normas del trabajo tienden a conseguir lo que es el equilibrio entre los factores de la producción y la justicia social, así como poder propiciar lo que es el trabajo digno o incluso decente en todas las relaciones laborales. Ahora bien, ¿qué se entiende, jóvenes, por trabajo digno? ¿O qué entienden ustedes por trabajo digno? ¿Están dormidos o no saben qué es un trabajo digno, jóvenes? ¿Qué es el trabajo digno o decente? ¿Qué es? Bueno, el trabajo, aquel que te deja para vivir, ¿es correcto? El trabajo digno o decente es el que normalmente respeta plenamente la humanidad o la dignidad humana del trabajador. También puede ser aquel que no discrimina por origen étnico, es el que se realiza con respecto a los principios y derechos laborales. Muy bien, Anaí, es correcto. Este no discrimina por origen étnico o nacional, lo que es el género, lo que es la edad, la discapacidad, la condición social, las condiciones de salud, incluso la religión, lo que es la condición migratoria, lo que son las opiniones, lo que son las preferencias sexuales o el estado civil. Y también, pues, da acceso a lo que es la seguridad social. Por esto se percibe un salario remunerador, se cuenta con condiciones óptimas de seguridad e higiene para poder prevenir lo que son los riesgos de trabajo. Debe de haber mucho respeto irrestricto a los derechos colectivos de todos los trabajadores, tales como la libertad de asociación, autonomía,
lo que es el derecho de huelga y de contratación colectiva. Ahora bien, además hay dos definiciones claves para poder entender en qué consiste lo que es el derecho laboral. La primera es el trabajador y la otra es el patrón. ¿Qué es un trabajador? A ver, jóvenes, ¿qué es un trabajador o a quién se le considera trabajador? Es una persona que presta un servicio laboral. Claro, es una persona que presta un servicio laboral, es correcto. Tariana, es la persona empleada para realizar las tareas asignadas de la empresa, es correcto. Muy bien, así es. Entonces, un trabajador es la persona física que presta a otra, ya sea física o moral, un trabajo personal subordinado. Ahora bien, ¿qué es un patrón? ¿Qué es un patrón, jóvenes? Es el que está a cargo de las tareas importantes y quien lidera. ¿Es correcto, Denise? Muy correcto. El patrón es la persona, ya sea física o moral, que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores. Es el, como dice Denise, es la persona que lidera. Ahora bien, ¿qué salario creen ustedes que se debe pagar? ¿Qué salario debe pagar el empresario? ¿Qué salario creen que debe de pagar el empresario? A ver, vamos a ver. Permítanme un segundo para ver qué han puesto. Pues sí, pues puede ser de cantidad o cómo se estipula un salario. Está, dice Dariana, dice, está el mínimo salario, pero depende de las actividades. Es correcto. Ahora bien, por decir, el salario debe ser negociado entre lo que es el trabajador. El mínimo es de 207 si no me equivoco. Si más o menos así está estipulado. El salario negociado debe ser entre el trabajador y la empresa. Pero ojo, no puede ser menor, no puede ser menor que el salario mínimo
Y la Constitución mexicana mínimo establece un salario mínimo. Esto es, por las diferentes ocupaciones o ramas que se utilizan en la actividad económica. Ahora bien, aquí, jóvenes, hay que tener en cuenta que el contrato del trabajo es un acuerdo privado entre las partes, o sea, entre las dos partes, entre el trabajador y el patrón o la empresa. Pero a este no puede establecer lo que son las condiciones menos favorables para un trabajador o contravenir la normativa laboral aplicable. O sea, realmente debe ser justo el contrato, ¿verdad? O sea que si hablamos de que el derecho laboral, pues es una de las ramas que más salidas profesionales tienen o ofrecen, bien como, bien como abogado en un despacho o por cuenta propia, ya sea en firmas de consultoría de recursos humanos o incluso como funcionario. Y ojo, para los licenciados en derecho, que normalmente ellos conocen en profundidad el marco normativo y ellos saben cómo desenvolverse entre las distintas leyes que hay o específicas, pues se supone que debe de haber una oportunidad de desarrollo profesional y desde el mismo punto de vista o desde el mismo modo y desde un punto de vista pues más empresarial, hablemosle así, o de negocio, pues los profesionistas de recursos humanos deben de dominar toda la materia o toda la normativa laboral de México. Por eso, jóvenes, muchas veces es conveniente que conozcan también ustedes lo que es recursos humanos, porque esta parte también la ve recursos humanos. Y esa parte, jóvenes, ese puesto, a muchos jóvenes les gusta mucho porque aprenden, pues, todas las normativas, ¿verdad? Ven a todos los empleados de la empresa, las primas vacacionales, lo de las faltas, la asistencia, sabemos muchas cosas, sueldos, aguinaldos, entonces, despidos, contratos. Es muy importante esa área, o sea, dentro de las empresas. Ahora bien, si hablamos en general, el derecho laboral, como les dije, es el conjunto de normas jurídicas que normalmente regulan entre las relaciones entre el trabajador y el patrón, lo que es el contrato de trabajo, las condiciones de trabajo, tales como la jornada laboral, el salario, los días de descanso, las vacaciones, entre otras, las formas de determinación de
de la relación laboral y la seguridad social. Este punto, jóvenes, del derecho laboral nos habla que son las relaciones de trabajo entre los poderes de la Unión y sus trabajadores. Y aparte, también algo que es muy importante es aplicable a lo que es la Ley Federal de los Trabajadores, al servicio del Estado, lo que es la reglamentaria del artículo 123 constitucional. Por eso tenemos que ver en esta materia de derecho laboral, pues se tiene que ver lo que es la Ley Federal del Trabajo, que es lo que hemos estado viendo. Nos hemos metido realmente pues a los artículos, ¿verdad? Vamos viendo uno por uno. Si no mal recuerdo, ahorita ya vamos a llegar al 29 o por ahí vamos, 28, 29 por ahí. Entonces, por eso quise hacerles una remembranza de eso, ¿verdad? De que sepan qué es realmente el derecho laboral, porque no se los había definido como tal. Sí se entendió lo que vimos el día de hoy, jóvenes, lo que estuvimos hablando, o más o menos. No, profe, sí se entendió. Ok. ¿Cuál creen ustedes que sea la importancia del derecho laboral? ¿Cuál creen ustedes que sea la importancia del, del derecho laboral? Aquí, ojo, jóvenes, tiene que ver mucho con lo que es el derecho del trabajo, o sea, el derecho al trabajo, o nos da esa pauta que normalmente, jóvenes, es un derecho fundamental y aparte es muy esencial para la realización de otros derechos humanos. Y aparte, algo muy importante es que constituye una parte inesperable e así es, e inherente de la dignidad humana. Y toda persona tiene derecho a trabajar para poder vivir con dignidad. Nos dice Dariana que tanto el patrón como el trabajador tengan como una guía para cada derecho que tengan. Es correcto. Entonces, se trabaja a la par, ¿verdad? O sea, realmente dice Denise, es una parte inseparable e inherente de la dignidad humana, así es. Entonces, es una relación recíproca, ¿verdad? Es muy importante esto, jóvenes, también. Entonces, yo creo que hasta aquí vamos a ver el día de hoy. Ahora sí, pues los veo el día de mañana. Acuérdense, muchachos, que las clases mañana sí son de manera presencial. Nada más fue ayer y hoy, los días que suspendieron las clases porque amanecimos muy abajo, ¿verdad? Abajo de cero.
pero ya mañana son presenciales las clases. Ahí los veo el día de mañana, jóvenes. Que pasen un excelente día. A ustedes, jóvenes. Adiós, profe. Usted, Daniel. ¿Va a ver el juego hoy? ¿Perdón? ¿Va a ver el juego? Ok. Adiós. Hoy juegan los Tigres, ¿no? Sí, Hay que ver las dos. Juega varonil y femenil. sí, en las dos teles las voy a poner, una en otra y otra en otra. Claro, hay que apoyar a los dos. Ahí nos vemos, profe. Órale, cuídese mucho. Igualmente. Todo bien, Anaí.